Desde el bar, edición fin de semana, edición selección mexicana, juega la selección con una camiseta que no va a ser tan bonita como esta, pero bueno, sí, la verdad es que la negra con dorado está bonita y supongo que van a jugar con esa. Bueno, van a jugar contra Arabia Saudita, el Pachuca fue eliminado perdiendo 3 partidos seguidos, Sebastián Jurado demostró que no está como para estar en la selección, ni modo, y pues ya está. Con eso tenemos por el día de hoy, más bracket del Mundial de Clubes, del Monterrey no vamos a hablar mucho porque nos lo vamos a echar la próxima semana, que por cierto nos piden nuestros seguidores regios que hablemos ahora sí más del Monterrey, que lo merecen, y lo vamos a hacer. Y pues nada, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? Barra del bar, barra de Patreon, patreon.com, diagonal desde el bar BOD, que de hecho ayer en el episodio en Patreon, ahí sí le dedicamos sus buenos 20-25 minutos a la victoria sobre el Urawa Red Diamonds, y el lunes también tocará darles un ratito previo a su duelo contra el Borussia Dortmund. Por lo pronto, hoy, les decía Martín, estamos más enfocados en Pachuca y la selección, y también en mi caso, en mi club de toda la vida, Clube de Regatas do Flamengo, ya no me acuerdo cómo se dice en realidad. O sea, ni siquiera sabes pronunciar el nombre del club y es el de toda la vida. Exactamente, Clube de Regatas do Flamengo. Mira, esta playera la tengo desde el 97 o 98. Fue la primera que me compré y aún sobrevive, quién sabe cómo. Entonces estoy con todo del lado de mi Flamengo de toda la vida contra esos malvados del jugador del Flamengo, un jugador sin buscar en Sofascore. Betiño. Dieguinho, Matiño. Qué vergüenza, qué vergüenza. Y bueno, ¿qué les decía? Ah, sí, bueno, el episodio de hoy, de viernes, no será de Patreon porque ya hicimos esta semana. Hoy es un episodio abierto en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y demás plataformas. Así que, por favor, suscríbanse en la que más les gusta, pero de preferencia en YouTube, donde ya el algoritmo empieza a querernos, ya empieza a tener más clics los episodios. Entonces, sí, nos viene muy bien que nos echen la mano. Un clic, suscribirse. Si igual prefieren después escuchar en Spotify o en el feed de Patreon, se vale, pero nos ayuda muchísimo que nos apoyen ahí con ese clic en YouTube o descargando la aplicación de SofaScore en el enlace que está ahí abajo en la descripción del episodio, que no habíamos hecho la mención creo que ni ayer ni antier, pero bueno, recuerden que también ya SofaScore nos echa la manita. Y pues nada, dejen saludos, comentarios, preguntas, reviews 5 estrellas, como hizo por ejemplo Juanjo Delfín, que nos señala ayer. Gran episodio como siempre, felicidades por tener ya más de 1000 episodios y darnos una visión realista y no tan derrotista de nuestro fútbol y deporte en general. Solo una aclaración, hay más equipos con 0 puntos además de Pachuca, los japoneses. Él decía el Ulsan, pero no fue al final el Wyatt, que se les olvidó también el equipo de la liga que le va a competir a las top europeas y que ya dejó atrás el resto de ligas americanas, el poderoso Sounders de la MLS, que también acabó con 0 puntos. Sí, no, bueno, la MLS, una liga muy importante, así como la Argentina, ¿no? Es divertido ver ahora a los argentinos cómo están martirizándose, ¿no? O sea, como que están en una suerte de cortocircuito muy divertido en el que siguen queriendo decir que son mejores, por un lado, pero por otro lado, como quedaron fuera y también el archirrival quedó fuera, entonces como que también están dándose latigazos por así como somos malísimos, pero seguimos siendo mejores que México. El Chiquitapia es un desastre, pero seguimos siendo mejores que México. O sea, les pegó fuerte la eliminación, la verdad, de los dos equipos. Y bueno, es algo que nosotros hemos dicho muchas veces, ¿no? Y que creo que en México se dice bastante, en Argentina no les gusta, pero la Liga Argentina ha entrado en un declive muy importante causado por pues en parte la corrupción rampante en el fútbol de allá, en parte el sistema en el que los socios son dueños de los equipos y entonces pues nunca tienen dinero, salvo los equipos más grandes, se les vuelve muy complicado y como nunca tienen dinero y además el país estuvo en una situación económica, está todavía en una situación económica muy jodida, pues tienen que vender a sus estrellas de inmediatamente, o sea, aparece un Mastantuono que todo bien, parece ser un talento de otro nivel, pero lo venden a los 17 años, ¿no? Claro. O sea, es realmente muy joven. Y entonces, pues, por eso es más complicado. Súmale que tienen 30 equipos en primera división, así Exacto. Que el talento o sea, no es como la MLS, porque en Argentina, a diferencia de la MLS, no hay salary cap, entonces los equipos grandes pueden seguir contratando a todos los jugadores que quieran, ¿no? Pero sí, el hecho de que sean 30 hace peor y tienen instalaciones horribles, estadios horribles, en general, digo, en pasión y aguante le ganan a quien sea, pero a nivel calidad hoy, la verdad es que el fútbol argentino no, o sea, la Liga Argentina, el fútbol argentino es otra cosa. La Liga Argentina no está bien, pues. Sí, están horas muy bajas y como tú decías, ¿no? El tema de que son ahora 30 equipos, desde ahí creo que para mí empezó
el declive completo como liga, ¿no? En el momento en que tenían 20, descendió, no recuerdo quién, aparte de River, alguien más descendió y no logró subir de inmediato, entonces tuvieron que ampliar el cupo y empezaron a ampliar y ampliar y ampliar porque nadie se quería quedar fuera del reparto de primera división hasta llegar a 30. Sí, en realidad es peor que eso. Fue una decisión del Chiqui Tapia. Yo no me acuerdo si fue todavía con Grondona o el Chiqui Tapia fue ya directamente, pero para ganarse la reelección, o sea, para Claro. darle, para que todos sus equipos le dieran votos y que pudiera ganar la reelección. Creo que fue el Chiqui cuando estaba peleando con Tinelli las elecciones en la Federación Argentina. Y pues por eso, o sea, una medida Sí. absolutamente populista que termina por pues, joder un fútbol que ya venía en decadencia por cuestiones propias, pero también ajenas, ¿no? Lo que hemos hablado Sí. muchísimo de la ley Bosman y de la situación como está, ¿no? Sí, que justo estaba corriendo por Twitter un hilo sobre la ley Bosman y cómo destruyó el fútbol, porque antes las ligas, decía el hilo, ¿no? Las ligas sudamericanas eran poderosas, las brasileñas, la argentina, la uruguaya, dice, pues la brasileña sigue siendo poderosa, las otras. Aunque igual, me mantengo en que con todo y que estoy del lado de mi club, de los Regatas de Flamengo de toda la vida, y que quiero que le ganen al Bayern, yo creo que ya se vienen los octavos, lo platicamos al rato en el bracket, un poco de realidad de la superioridad de los clubes europeos. Pero bueno, ahí estaba el comentario A de ver, Juanjo Luis, Delfín. Dime. espera, o sea, si seguimos esto en la parte abierta, porque creo que es Oh, interesante. hoy estoy abierto. Ah, sí, es cierto. Porque no son tan raros los resultados, güey. O sea, si lo piensas, Ujú. quedan fuera el Porto y el Salzburg, que eran los dos Normal. equipos más pinches que lleva Europa. Esa es la Sí. realidad, ¿no? O sea, el Porto, que estuvo muy mal en Portugal, que tiene una bronca interna con el entrenador importante. El Salzburg, que si uno ve el plantel, pues la verdad es que no da para muchísimo y además no tuvo una buena temporada en Austria. O sea, no fue el Sí. Salzburg de hace un par de años, hace 3 años, ¿no? Después, queda fuera el Atlético de Madrid en un grupo muy jodido. O sea, que resultó ser muy jodido, muy parejo y que en realidad queda fuera por un muy mal partido contra el mejor equipo de la competición, Sí. ¿no? O sea, perder 4-0. Que después fue y perdió contra el que en teoría sea el tercero del grupo, y eso le acabó perjudicando al Atlético, porque de hecho ellos sí hicieron la tarea que les tocaba, que era ganarle al Botafogo y al Sounders, pero en el cruce, por haber perdido por goleada ante el Atlético, contra el Paris Saint-Germain, ahí es que se jodieron. Y si pensamos además que el Botafogo finalmente es el campeón de la Libertadores, ¿no? O sea, tampoco es que fueran unos muertos, lo decía, es chistoso, hay una conferencia de prensa chistosa de Luis Enrique que dice, a ver, antes del sorteo, ¿cuál es el equipo más difícil de Sudamérica, el mejor equipo de Sudamérica? Y dicen Botafogo, nos va a tocar Botafogo, lo firmo. Y en efecto, les tocó el Botafogo. Y entonces, bueno, a ver, era posible que pasara, no era probable que pasara, ¿no? Pero Sí. era posible que pasara. Fuera de eso, pasaron todos los europeos. Sí. O Sí, al sea, final, esa es la realidad. 9 de 12, o sea, que es el 75%, sí, ¿no? 75, sí. 75%. Sí, sí. Ajá. Es mejor promedio que el resto de confederaciones. De Sudamérica pasa en 2/3, de CONCACAF pasan 2/5, de África y no pasa nadie, de Asia pasa 1 de 4, de Oceanía pues celebran que le metieron un gol a Boca Juniors. Bueno, le empataron a Boca Juniors, no solamente Sí, le también. metieron un gol. Sí, ¿no? Entonces, pero sí es eso, ¿no? O sea, es quizá previo al torneo esperábamos que pasaran incluso los 12 europeos. Decíamos que quizá el Salzburgo era el más frágil. Esperábamos que pasara Atlético, que pasara Porto, pero bueno, nos recordó el Mundial de Clubes que una Copa Mundial siempre va a tener sorpresas. Pero sí, ahora ya son 9 europeos contra 7 del resto del mundo. Yo dije antes de que avanzara el torneo que mínimo iban a meterse 6 a octavos, que fueron a cuartos, y quizá hasta 8. Ya es imposible que sean 8, pero sí en los duelos Europa contra América, como platicaremos en un poquito. Bueno, o podemos arrancar con eso una vez. Vamos a Si arrancar quieres. con eso. Sí, o sea, no hay Digo, problema realmente. ya que estamos con el tema, sí, la verdad es que el bracket no es muy favorable para los equipos sudamericanos o mexicanos, así que. A ver, hay una posibilidad, me parece, de que un brasileño se meta a semis. O sea, Sí. hay un lado que le permitiría a un brasileño meterse a semis. Y la verdad es que, pues, si lo que le pasa a la Liga Argentina es lo contrario a lo que le pasa a la Liga Brasileña, ¿no? O sea, la Liga Brasileña son clubes muy poderosos económicamente para la región que han repatriado un montón de figuras, lo que es algo perjudicial para su selección nacional y para el nivel de su fútbol en general, y lo hemos visto en los partidos, pero para la liga es positivo, les está pasando un poco lo que le pasa a la liga mexicana, incluso se han llevado algunos jugadores europeos de buen nivel con resultados alternos,
van dominando la Libertadores a un nivel de México en Conca Champions. O sea, obviamente no por tanto tiempo, pero llevan creo que las últimas 4 ganadas consecutivas, ¿no? Hasta más, quizás 6. Sí, creo que la última fue 2019, 8 o 9. 18. O sea, que llevan mínimo 5, quizás 6. Ahora lo reviso, pero sí, las que se vino bajo Argentina, Brasil tiene más dinero, puede empezar a repartir jugadores. México no está. México no está. Además, con el formato de Libertadores actual, en el cual metes a 7 brasileños, 6 argentinos, más el campeón defensor, más el campeón de Federación Americana, es muy difícil que haya un año, por ejemplo, como el que le pasó a México, en el que de la camada de 4 equipos que fueran Conca Champions, uno era Santos Laguna, que dio pena, otro era León, que estaba también en reconstrucción, otro era Pumas, que no tenía nada que hacer ahí como finalista, y solo había un equipo contendiente real, que era Cruz Azul, y justo se cagó ante Pumas, dando pie a que un MLS por fin la ganara, y vemos como ahora ese MLS se va con 0 puntos del Mundial. Eran 2 solamente. Está el Monterrey también. Pero el Monterrey... No está, en ese no estaba Monterrey. ¿No pierde con el Seattle? ¿No pierde con el Seattle el Monterrey también? No, si acaso fue otra Conca Champions, que no recuerdo ahora mismo si alguna vez se enfrentaron, pero en aquella eran León, Santos, Cruz Azul y Pumas. O sea, pues sí, un grupo de equipos relativamente débil, y eso abrió la puerta. Ahora que están yendo 6 mexicanos y quizá irán en las siguientes 7 u 8, ahora que se modificó el formato de Leagues Cup, pues ya es muy difícil que un MLS sobreviva a todo el gauntlet mexicano. Ya le pasó al Columbus, que ok, pasó con Monterrey, pasó con Tigres, venga, Pachuca, pum, goleada. Ahora Vancouver igual, ¿no? Pasó con Monterrey, pasó con Pumas, hasta con el Inter, venga, goleada de Cruz Azul, ¿no? En su día el Toronto, que echó también a Tigres, al América, pum, se lo chinga Chivas, que ahí sí sufrió bastante, fue el más duro de todos. En realidad fue sorpresa ese resultado, porque Chivas tampoco venía tan bien, aunque los aficionados de Chivas digan, es que Almeida. La verdad es que Chivas había tenido una mala liga, había sido campeón, obviamente antes, pero había tenido una mala liga pero lo corrigieron en Conca Champions, pero todo el mundo ponía como favorito al Toronto en ese torneo, y bueno, termina ganando. Más que nada porque llegaba justo de vencer a Tigres y América, entonces sí, parecía un equipo, bueno, y lo era, un equipo muy potente y sí, muy bien construido, antes de que lo del Salary Cap le dieran la madre. Era el Toronto de Jovinko, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces sí, era un muy buen equipo, pero es eso, ¿no? Cuando tienes un equipo o dos realmente contendientes, que es el caso de ahora mismo, ¿no? De lo que le pasa a Argentina, a Colombia, a Ecuador, a quien tú quieras, contra una liga que te puede enviar 7, 8 fuertes, pues sí, va a estar muy complicado que le ganen una Libertadores. Va a pasar. En los próximos 10 años algún argentino la va a ganar, pero ahora sí lo tiene realmente muy complicado. Y bueno, habiendo hecho este segue hacia Libertadores, regresemos al Mundial, tenemos el bracket y decíamos, ¿no? Que se ve complicada la cosa para los no europeos. El primer partido, no tanto porque es entre brasileños, vamos a decir que el Botafogo por ser campeón de Libertadores, ¿no? Suponemos, porque realmente no es que tengamos mucha idea de cómo, o sea, sí vemos cómo vienen los equipos brasileños y cómo han jugado en el torneo, pero sí, no somos unos expertos en la liga brasileña. Quizás nos tenemos que hacer más. O sea, si el Piojo Alvarado nos hubiera hecho el favor de irse para allá, pues seguramente lo hubiéramos seguido con más detalle a la liga brasileña, pero bueno, no lo hizo. Pero digamos que Botafogo, por eso. En este momento, con 11, 12 jornadas disputadas, Botafogo es octavo de la liga brasileña, Palmeiras cuarto, ambos tienen un partido pendiente, igual que Fluminense y Flamengo. Flamengo de todos modos es líder, así que ojo, Flamengo es el top, como ya lo mostró en su grupo, que ahí sí. Aunque muy cercano, ¿no? O sea, Palmeiras, de hecho, podría ponerse líder si gana el pendiente y Flamengo pierde el pendiente. Exacto, ¿no? Que está todavía muy apretado. Creo que Botafogo es el que sí se ve ya un poquito más abajo, está más lejos de los líderes, pero igual, es una liga brasileña muy fuerte, todavía muy competida. Y creo que en sus grupos hay que recordar, Botafogo pues avanza realmente por buen trabajo defensivo y que le salió ante el Paris Saint-Germain, no le salió ante el Atlético, pero le alcanzó con el 1-0. Palmeiras en su grupo, el partido con Porto, ese es el de los que no pude ver completo, por lo que entiendo, sí, tampoco, pues fue Palmeiras parejo, tampoco es que haya... No fue una maravilla. No, en general tampoco es que digas Palmeiras, uy, o sea, empató con el Inter Miami, iba perdiendo 2-0, sí le gana 2-0 al Al-Ahly, ninguno de los dos podemos decir que super convención, ¿no? Pues venga, por ser campeón de Libertadores, vamos con Botafogo, pero sí, a fin de cuentas es un brasileño que avanza, ¿no? Después, Benfica-Chelsea, uno pensaría que por plantel el Chelsea es el favorito. Sí. Flamengo sí les dio una buena repasada, pero bueno, en un partido todo puede pasar, como ya pasó que el Benfica le gane al Bayern, siendo ya ronda de eliminación directa, vamos a la lógica y decimos que gana el Chelsea.
Inter Fluminense, creo que aquí el Inter de Milán, con todo y que batallara para ganar sus partidos en esta ronda anterior, sí es más equipo que Fluminense, que sufrió con los africanos, partido horrible con Dortmund, al Ulsan le ganó porque, bueno, era un equipo coreano, pero sí creo que Inter de Milán favorito, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el Inter, digo, la verdad es que tuvo, no digamos que mala suerte, tuvo una mala actuación contra Monterrey y por eso termina 1-1, pero desde entonces ha ido creciendo. Creo que el Inter va a llegar bien y va a ganarle al club. Sí. Después, City contra Al Hilal, pues El duelo de la ignominia. Ah, no, no es cierto. No, porque casi. no es el Alain, pero hubiera sido el duelo de la ignominia si se hubieran enfrentado, porque sí es verdad, lo que muchos se quejaron, que el City y el Alain de Emiratos son del mismo dueño, realmente, ¿no? O sea, son de familiares, pues uno Exacto. es como si fuera el Jesús Martínez y Jesús Martínez hijos. Bueno, pues son dos hermanos que son dueños de los equipos. No, Pero, no es el caso con el Al-Hilal, pero igual. pero además, ahí sí, el City y el Al-Ain sí lo hicieron bien, no son parte los dos de hoja membretada, Grupo City, no, City Group tiene al Manchester y a otros equipos, al Al-Ain sí lo manejan totalmente aparte, entonces no hubo controversia, no hubo mucha por lo menos, respecto a quién debe ir. El Al-Hilal pues avanza, básicamente porque le sacó el empate al Madrid y eso ya condicionó muchísimo ese grupo. Igual, un grupo con Salzburgo y Pachuca, creo Y que lo ya. ayuda el calendario. O Sí, sea, porque el partido contra Pachuca lo juegan con el Pachuca eliminado, sí. ¿no? Y hizo algunos cambios Lozano. Los jugadores no se veían completamente Algunos estaban metidos. caminando por Sí. completo, sí. O sea, salvo Elías Montiel, que creo que otra vez fue el mejor de Pachuca, ya hablaremos de eso, y que creo que sale con la reputación fortalecida de este Mundial de Clubes, es uno de los pocos. Alexei Domínguez también bien, con 20 años, pero en general, digo, el Al Hilal aprovecha, no sé si es Al Hilal o Al Hilal, ya es difícil en Como estos sea. casos, sí, pero bueno, el caso es que los árabes sauditas, con todo y sus jugadores, que después, ¿sabes qué me di cuenta? ¿De qué? ¿De qué? Que estábamos diciendo, es que Arabia Saudita viene con un equipo B. No, no es que venga con un equipo B, le faltan todos los jugadores del Al Hilal. Claro. Por eso no están en la Copa Oro. Sí, Que está Aldo Sari, que es su gran estrella, está ahí. Digo, la gran estrella de Arabia Saudita, no del sí, Al Hilal. Pero bueno, es el que le mete el gol al Pachuca. Todo eso, pero bueno, creo que se acabó la mentira, ¿no? O sea, ya el City les va a ganar sin mayor exacto. problema. Después de ver cómo le metieron el 5 a la Juventus, creo que sí, el City ya dijo, ok, ahí sí, el City aplicó la del FIFA de venga, va en serio. Y No venga. digas el FIFA, Luis, porque eso te va a dañar a ti. O Bueno, es sea, cierto. Vamos a el platicar mejor. EAFC. Exacto. Pues venga, le gana el City seguramente al Al Hilal. De la parte de arriba del bracket, quizá la posibilidad de sorpresa sería Inter Fluminense, Sí. pero vaya, sí parece que el Inter es suficientemente bueno para ganarle a los brasileños. Vámonos a la parte de abajo del bracket. Esta sí es la parte de terror, sobre todo a partir de cuartos de final. La ronda de octavos, París contra Inter Miami, sería el colmo que la flor Sería de el colmo. Messi va a ganar el París. No caminando, pero sí, además con clima y todo en el estadio, no hay mucho peligro. Y además, creo que hay una cuenta pendiente por parte del PSG. O sea, También. no se van a confiar, van a querer salirle a ganar a Messi. O sea, ellos son la generación post-Messi que sí ganó la Champions, que sí le va a ganar. O sea, les falta como para demostrar que es la generación post-Messi ganarle a Messi, ¿no? Yo sé que es un partido contra el Inter Miami, no es que Sí, esté jugando contra el Barça de Guardiola, ¿no? Pero aún así creo que el hecho de ganarle a Messi es una motivación suficiente como para que no se confíen de más los del PSG. exacto. Después, el brasileño que sí, indiscutiblemente se vio muy bien en esta fase de grupos, el Flamengo, con la muy mala fortuna para ellos de que le toca segundo del grupo D, supongo, y no es Benfica, y no es Boca, es Bayern Múnich. Qué lástima, ¿no? Hubiera sido mejor que hubiera sido el Benfica, Sí, francamente, claro. porque nos hubiera dado los brackets equilibrados. Pero estaba viendo Flamengo. Tiene diferencia de goles en Brasil. Sí, es verdad que puede perder Sí. el primer lugar, lo quieran, pero tiene diferencia de goles en Brasil de más 20. O sea, está, no sé si robando la Liga Brasileña, porque en los puntos no hay tanta diferencia, pero los partidos que ha ganado los ha ganado con absoluta autoridad, ¿no? Sí, Yo el diría que segundo lugar, que es Cruzeiro, tiene más 9. más 9. Yo diría que eligiéramos la sorpresa. Sí, su madre. No tenemos nada que perder. Pues venga, vamos a darle a Flamengo la mayor posibilidad ante el Bayern Múnich, que además, a fin de cuentas, viene de perder con Benfica. Quizá también pues, ya estaban Sí. calificados, les valió un poco madre, pero
después de ver a Flamengo ante Chelsea, sí era para que, vaya, no era para que dijeran, nos da igual el rival, pero bueno, vamos a decir que Flamengo tiene una chance. Además, es el Hard Rock, va a ser un calor de terror. Sí. Hay posibilidades ahí, yo creo. Ahí está. Y los alemanes se están haciendo chiquitos con el calor y se quejan y lloran. Es que hace 29 grados, qué horror. 31. Y yo he estado en Alemania, yo estuve en Alemania en el Mundial 2006 y hacía un calor de horror. O sea, que no me vengan con esas jaladas, por favor. El detalle es que ellos no estuvieron en ese Mundial porque fue hace mucho. Tú ya eras un adulto maduro en ese entonces, pero ellos eran niños. No era nada maduro. Era mi primer Mundial trabajando y trabajé mucho, pero era muy joven y también bebí un montón. O sea, fue una mezcla. Pero ellos son tan jóvenes o más de lo que eras tú en ese Mundial, probablemente más, muchos de ellos. Entonces, sí, algunos de ellos. Es el Bayern, o sea, piensa que es el Bayern, o sea, no es... Sí, o sea, Harry Kane me sacaba como 7 años, me saca o sea que... En fin. Está la posibilidad de que sí, el tema del clima ha sido factor en la fase de grupos en muchos partidos. Podría serlo en ante un Flamengo que es muy potente. Después, Dortmund contra Monterrey. Le quiero dar chance al Monterrey, pero no lo veo. O sea, es un equipo alemán. A ver, sí, pero no, está complicado. Sí, o sea, es cierto que Monterrey tiene a Sergio Ramos, que tiene buena historia contra alemanes, que tienes a Canales, que tienes a Oliver Torres, a Lucas Ocampos, a Tecatito, a esta versión de Esteban Andrada, que parece que solo hacía falta que le llevaras un portero mejor que él para que entonces se pusiera a jugar bien. Pero o el Mundial de Clubes, quizás si ahí la Liga Mexicana es una liga de mierda, ¿por qué estoy jugando acá? Y de pronto en el Mundial de Clubes también, venga, con el control de PlayStation. River, Inter y los japoneses, pero bueno, de todos modos, yo creo que es el Dortmund. O sea, ojalá que gane el Monterrey, ojalá, estaría buenísimo. Pero... Sí, porque además nos da razón ahí sí para reírnos aún más de la MLS, de los argentinos, vaya, hasta de los brasileños, sí podría dar, bueno, vamos a ir con el Dortmund. Y después, Madrid-Juventus, pues en apariencia, el duelo de gigantes de esta ronda, solo que uno de los dos se acaba de comer un 5-2. Y el otro acaba de ganar 3-0 y con suerte recupera Mbappé, ¿no? Yo creo que el Madrid va a ganar. ¿Los de Mbappé son qué? ¿Gastroenteritis? Sí, creo simplemente le dio un problema así de grupos. Sí, exacto. Digamos que necesitaba descanso, Kylian Mbappé. Puede ser. Sí, entonces, lo que sí es que, perdón, pero para su lucha personal por ganar el Balón de Oro, que este es el año, o sea, si el Madrid gana el Mundial de Clubes con una gran actuación de Mbappé a partir de esta ronda, entonces hay chance, pero tiene que ser a partir de esta ronda y Mbappé tiene que echarse al equipo al hombro, porque además el calendario se le facilita hasta semifinales. Y en semifinales tiene el partido contra el PSG, el campeón de Europa, su ex equipo, y si le gana, entonces creo que hay buena chance para Mbappé, pero tiene que ponerse las pilas ya. Sí, creo que igual al final, pues los votos también dependen mucho, son muy subjetivos. Creo que previo al Mundial, viendo las puras estadísticas, el desempeño individual de cada jugador, Mbappé tiene un argumento para decir, he jugado tan bien como Dembélé, como Rafinha, como Lamine Yamal y alguno más que se me olvide, pero se fue totalmente en blanco. O sea, hasta hoy Mbappé tiene en la realidad 1% de chance de ganar el Balón de Oro, porque no ha ganado nada. Tiene que ganar este. Sí, si gana el Mundial, aún creo que va a ser complicado porque pues aún se mantiene, bueno, pero no ganó el Mundial solamente, pero la Champions y la Liga y todo. Sí, depende, o sea, imagínate que le ganan 3-2 al PSG en semis con 3 goles de Mbappé. Sí, ahí ya lo empieza a mover. Pero bueno, esa será discusión para la próxima semana. De entrada, con este pronóstico, con este bracket, ya tenemos que avanzarían 6 europeos y 2 brasileños. O sea, y porque tenemos una sorpresa, ¿eh? Sí, yo que bien, pues, hay uno garantizado que es el ganador del Botafogo Palmeiras. Entonces, entre Flamengo y Fluminense hay chance, sí, pero estamos siendo generosos. O sea, si en este momento alguien va a poner una combinada de quién avanza, tiene más chance de ganar con Inter Bayern que jugándole por un brasileño. Sí, sí. Pero bueno. No hagan combinadas, ese es mi consejo de amigo, pero sí. Apuesten al 2-2 de los argentinos contra el Inter, aunque después, viste ese gráfico pagaba 15-1. Sí, valía la pena. Sí, valía la pena. O sea, no, pues como dijo, entre comillas, Lautaro, ¿no? Pues hicimos el pacto, metimos 2, ellos no, se les olvidó. A ver, es que yo voy a decir lo que pensaba. O sea, mi mente
pintaba 3 escenarios. Sí. 1, lo hablan, quedan 2-2. No creo que los directivos, pero los jugadores dentro de la cancha. El segundo, que para mí era el más probable. El partido iba 1-1. Alguien mete el segundo y se echa para atrás. En el momento que cae el 2-2, dejan de jugar. Sí. Y puede pasar faltando 35 minutos para que termine el partido y se deja de jugar. Entonces, había una buena posibilidad. Y el tercero es el que pasó, que nadie, o sea, que no hubiera pacto, que no hubiera problema y eso. Pero que te pagara 15-1 la posibilidad, pues la verdad es que valía la pena metiéndole 10 euros. Francamente, claro. Que además fueron de bonus. O sea, ni siquiera eran mis 10 euros. Sí, que además, lo mismo. Ahí yo creo que las casas de apuestas consideraron lo que nosotros no, que en este partido estaban Dumfries y Acuña. Ya. Y de ninguna manera iban a permitir un pacto esos dos que no se quieren. Que aparte estuvo, que en realidad que todo este tema de que, ay sí, agárrame porque lo mato, no, era de que Dumfries le dijo, te veo en el túnel, o sea, muy listo, ¿no? De vámonos al túnel y entonces ahí sí ya peleamos, evidentemente para él no arriesgarse a que lo fueran a echar, ¿no? Que Acuña lo estaba buscando, o sea, lo estaba buscando para eso, para chingárselo, porque ya el partido ya estaba. Pero sí, muy argentino también eso, ¿no? Sí. O sea, el estar ardido y tratar de alguna manera chingarte al otro, aunque tú ya no te puedas hacer nada. Sí, pero bueno, seguimos con el bracket. Madrid-Dortmund, sí. Madrid, no hay más. Sí, sí. París-Flamengo, a ver, si el Flamengo ya llegó hasta esa ronda, alguna chance tendrá. Dicho esto, no. Sería más lógico pensar un poco como lo que hablamos de los equipos de la MLS contra muchos mexicanos o argentinos contra brasileños. Ya tocó el Chelsea, ya tocó el Bayern Múnich, ahora el París, en algún punto se te acaban las fuerzas, no veo forma de que el Flamengo también le gane al Paris Saint-Germain. Es que el PSG es el mejor equipo del mundo, sí. Salvo que le pase un accidente como lo que le pasó con Botafogo. O sea, que tiraron 16 veces a gol, les tiraron 3 y perdieron 1-0. O sea, que además ya pasó, ¿no? O sea, exactamente. Ya les pasó. Que lo decíamos también, ¿no? Ha pasado con muchos equipos en la historia de los mundiales, ¿no? O sea, Argentina perdió con Arabia Saudita, España perdió con Suiza, o sea, puedes perder un partido en fase de grupos y no pasa nada con tus aspiraciones a ser campeón. Se te olvidó que México perdió con Qatar en la última Copa Oro. México perdió con Qatar en la última Copa Oro y fuimos campeones. En fin. Bueno, o sea, hay muchas opciones. Ese es el ejemplo más claro, yo creo, más comparable en cuanto a calidad de los equipos. Bueno, el propio Paris Saint-Germain, recordemos, era 15º de la tabla de la Liga de Champions y luego arrasó. Pero bueno, eso nos dejaría una semi París-Real Madrid, que es la semi soñada por muchos. Y la parte de arriba tenemos Intercity, después de ver cómo el City le pasó por encima a la Juventus, no podemos no ir con ellos. No, pero el Inter va a ser competitivo, ¿eh? Sí, o sea, no va a ser un partido fácil para el eso City. Eso dijimos contra el PSG Saint-Germain y se comió Sí, 5. pero también en la Champions nos la pasamos diciendo el Inter va a perder, sí. Y no perdía hasta que en la final sí perdió. Justo en la que yo dije, va a ser apretado, va a ganar 1-0 el PSG, toma, 5-0. Sí. Y aquí tenemos la posibilidad más fuerte de que se cuele un sudamericano, un brasileño a semifinales con Botafogo-Chelsea. A ver, viendo cómo el Flamengo sí le dio una arrastrada, o sea, no fue un partido como casi todos los demás en los cuales el europeo dominó y el brasileño o mexicano o árabe, lo que tú quieras, consigue un gol con un poco de suerte. El Chelsea sí se vio vulnerable bastante ante el Flamengo. Tampoco le fue de maravilla ante el LAFC. ¿Y quién fue el otro rival de ese grupo? En el de Chelsea. Benfica, ¿no? ¿Flamengo? No, Benfica era el del Bayern. ¿Quién falta en ese grupo? Chelsea, Flamengo. El Esperance, creo. No era un europeo, era entonces, eso. Entonces, hay dudas. De todos modos, y por plantel solamente, el Chelsea sería favorito. Sí. O sea, pero pongamos Botafogo. O sea, por una cuestión de representatividad y de que pues, nos cubramos ante la sorpresa y la chingada. ¿Estás diciendo que este es un podcast day? Nos van a cancelar. No, day. Yo pensé que estabas hablando, yo pensé que te iban a cancelar a ti por estar. No, tú dijiste que por inclusión del Botafogo y representatividad. Nos pueden llamar they, them. De ahora en adelante. Nos van a vetar el podcast en Estados Unidos. Ya no vamos a poder entrar. Trump no nos va a dejar entrar por esto. Pero bueno, en fin. Botafogo City. No, ya está. Ya estuvo bien. Acabó la broma. Y París contra Real Madrid. Me voy con París todavía, pero ya tengo más dudas. Yo creo que yo iría por el Real Madrid. O sea, ahí podemos diferir. O sea, yo creo que Mbappé va a sacar su vena competitiva de los mundiales, que es... Ya. Y tendríamos entonces
a el City contra el Madrid. Y ¡ay, qué Y sí. miedo! Sí, yo creo que el ganador del PSG Real Madrid le ganaría al City. Sí. O sea, el PSG Real Madrid creo que es 50-50 realmente. Y en la final, 55-45 a favor del ganador de ese partido. Un poco como lo era el Paris Saint-Germain. Bueno, se suponía que iba a ser el Paris Saint-Germain-Barcelona. Ah, no, porque el Barça le tocó en su semi contra el Inter, ¿no? Contra el Inter, sí. Sí, no. O sea, No, lo que teníamos en la final, sí, ¿no? la Sí. semi iba a ser la top París-Real Madrid, no la Champions, pero el Arsenal la evitó. Sí. Pero bueno, ya le dedicamos a este bracket 5.000 minutos, así que pues ahí está. Nuestra previsión por ahora es que avanzan 6 europeos, porque somos generosos, y 2 sudamericanos a cuartos, y 3-1 en semifinales con final europea. Si se cuela el Botafogo o el Flamengo, ni se diga el Monterrey, qué bueno, pero estamos tratando de ser realistas como lo éramos, y ya para darle crán al bracket y también a hablar del tema de Pachuca, pues las que el Pachuca pensamos que iba, bueno, yo lo dije desde el sorteo, ¿no? Corría el peligro de ser último del Mundial, no lo fue por diferencia de goles, pero esto creo que ya fue mucho más representativo del nivel real de Pachuca que lo que vivió hace unos meses en la Intercontinental. Sí, creo que inmerecidamente, porque tendría que haberle sacado el empate al Salzburgo, ¿no? O sea, inmerecidamente no que quedara último del grupo, creo que eso es merecido, sí. pero creo que podía haberle sacado el empate al Salzburgo y hubiera terminado con un puntito ahí y todo bien, ¿no? También el calendario lo afecta, sin duda, o sea, yo creo que si le toca el Al Hilal el primer partido, hay más chances de que este partido hubiera acabado de empate. Pero aquí pues ponen a Alonso Aceves de inicio, pone a Sebastián Jurado de inicio, Carlos Sánchez juega como lateral derecho, o sea, hace algunas rotaciones, ya sin la motivación, ya no es un partido en que el Pachuca estuviera muy serio. Rondón sigue fallando, o sea, tuvo un mundial de terror, de pesadilla Rondón, y enfrentó un equipo con varios jugadores europeos, con el mejor jugador saudita en este momento, que bueno, pues, cuenta para algo, ¿no? O sea, a final de cuentas, y pierde merecidamente, ¿no? Con el Al Hilal y queda fuera del Mundial. No vamos a decir que el puesto de Jimmy corre peligro porque se acaba de llegar, pero yo creo que todos estamos seguros de que si Almada hubiera sido el entrenador, esto hubiera sido distinto. Sí, yo que al final sí, a Jaime Lozano pues le tocó un reto complicado al tener que entrar al quite, faltando muy poquito para que arrancara la Copa, pero sí, pues es un torneo en el cual los resultados son, la verdad, ¿cómo se dice? Pues negativos, ¿no? O sea, pierdes los 3 partidos, dejas ir una oportunidad contra 10 con el Real Madrid, al Salzburgo sí se le pudo haber hecho algo más. Digo, circunstancias que están a lo mejor fuera de su control, el tema de que se interrumpe el partido contra el Salzburgo por tormenta y ahí pierdes el momento del juego, que Salomón Rondón las falla todas, que mi pantalla tiene un bug de copilot que no me deja abrir la calificación de jurado aquí, pero bueno, o sea, sí, no todo lo que le pasó a Pachuca es culpa de Jaime Lozano, hubo circunstancias que sí, pues, extraordinarias, pero a fin de cuentas, pues sí, ¿no? Son 3 derrotas y lo comparas con la mucho mejor actuación con Almada hace 6 meses ante el que fue Botafogo, un equipo más fuerte que Salzburgo y que Al Hilal en teoría, contra el Al-Ahly africano, que le ganas en penales, y ante el Madrid, con todo y que se perdió por más, que fue el 3-0 de la Intercontinental, se jugó mejor. Se jugó mejor ese partido que como se jugó en este Mundial, ¿no? Sobre todo porque eran 10, ¿no? O sea, el Madrid ya contra el Salzburgo demostró que con 11, pues le da para ganar caminando, ¿no? Como hemos dicho ya varias veces, el primer partido en estos torneos, el primero o el segundo, siempre suelen, o sea, no suelen, pero pueden ser complicados por distintas razones. Los jugadores llegaban, y con los europeos más, los jugadores llegaban después de una pausa muy larga, en pretemporada, contra rivales que en muchos casos, en el caso de los brasileños, en el caso de los árabes, en el caso de Estados Unidos, pues llegan con la temporada ya corriendo, o sea, no es tan fácil, pero después las aguas vuelven a su cauce y el Madrid le ganó con 10 al Pachuca, con claridad, con contundencia, pero con claridad, porque Pachuca podía haber hecho más partidos si Rondón no las fallaba todas, y si Courtois no hubiera tenido un gran partido, y después le gana al Salzburgo sin problema. Sí, y bueno, como diciendo, aquí estamos viendo aquí los mapas de calor y los números de los jugadores de Pachuca. Alexis Domínguez pues, recibió muchas oportunidades en este Mundial, pero creo que en general
tuvo detalles, pero sí Le falta. siento que jugó mucho más de lo que debería, quizá, para el momento del que estaba Porque se lesionó Pachuca. Idrissi, güey. O Sí, sea, no iba a jugar. O sea, el titular ayer era Idrissi, pero pasa que se te lesiona en el calentamiento previo al primer partido, lo que fue un golpe sin duda para el sí, Pachuca. O sea, eso también. no cabe duda. Es su mejor jugador y se le lesiona y se pierde el torneo en el calentamiento. Entonces, pues sí creo que eso le afectó al Pachuca porque pues, fue un gran downgrade. O sea, Alexei Domínguez es un buen prospecto, va a jugar el Mundial Sub-20 para México, pero no es Elías Montiel. O sea, no es un Claro. gran prospecto. Entonces, pues sí. Sí, igual, bueno, Montiel aquí lo vemos bien calificado por SofaScore, aunque ayer también peleando casi solo por momentos, intentando de más. Creo que tuvo un partido un poco al estilo Chucky Lozano, de los que lo intenta todo, se la quiere llevar por todas partes, quiere pasar en algunas imposibles. Entonces vemos aquí, pero su porcentaje de pases fue bastante más flojo del habitual. Pero sí, de todos modos creo que lució bastante en este mundial. Ya hablábamos el martes de que hay interés por él en algunos equipos. Aparentemente ofertas, o Se sea, tiene que dicen ir que ya. aparentemente ofertas, o sea, dicen que el Ajax ya mandó una oferta, siendo el Pachuca le van a pedir el doble Sí, y además a 3 jugadores del Ajax, pero a final de cuentas yo creo que sí lo van a dejar ir. Y creo que eso sale fortalecido. Creo que lo que pasa con Montiel es que se la creyó. sí, Lo que está bien y está mal, ¿no? O sea, te la crees y entonces quieres resolverlo todo tú, lo que está bien en principio porque te habla de personalidad, pero también a veces te tienes que dar cuenta, y eso pasa con la experiencia, de que no lo vas a poder resolver todo tú, y sobre todo si eres Elías Montiel y no Lionel Messi, ¿no? Entonces, claro. digo, no estoy demeritando para nada a Elías Montiel, al contrario, pero pues es compararlo con Messi, ¿no? O sea, no es todavía el jugador que ojalá llegue a ser, pero yo creo que es positivo dentro de todo. Sí, aquí vemos los números del grupo. Digo, Pachuca queda como último, 2 goles a favor, 7 en contra. Y curiosamente, en los 3 partidos hizo más disparos que los rivales. Pues pasa así, ¿no? ¿Sí? Digo, o sea, es eso, Es ¿no? la realidad. O sea, muchas circunstancias, digo, que no es para disculpar a Jaime Lozano, nada por el estilo. Habrá más presión sobre él en las próximas semanas. Si no arranca bien el torneo, por más que ahora la directiva le dio todo el apoyo, pues sí, habrá ahí gritos para que se vaya. Pero sí, pues es un torneo en el cual digo, creo que Pachuca es último porque era un grupo complicado y porque no es un equipo tan potente y porque llevar tantos refuerzos al final, pues tampoco te aporta mucho por el poco tiempo que tienen para trabajar. Pero sí, pues sí, queda la sensación de que algo más pudieron haber sacado, sobre todo el partido ante Salzburgo, que al perderlo, que además se combinó con que el Al Hilal le sacó el empate al Madrid, pues ahí ya estaban condenados desde el primer partido. Sí, la verdad, mala suerte en ese sentido, en el calendario, en el resultado. Y bueno, pues ni modo. Aprendizaje, por suerte tenemos un club que sí avanzó en la Liga MX, si no sería los latigazos Sí, brutales de la Liga MX. Y bueno, ya decían, al principio cuando empezaron a perder los equipos del MLS, decían, CONCACAF va a ser el ridículo, va a ser la peor confederación, demostrando lo mala que es. Y a final de cuentas califican más equipos de CONCACAF que de África, Asia y y Oceanía, Oceanía y Argentina. además. O sea, pasaron un equipo estadounidense, un equipo mexicano y un equipo árabe antes que el argentino. Pero bueno, creo que ya, Mundial de Clubes podemos decir por la paz, porque además el episodio ya va en cuanto a duración, por el rango que queríamos que fuera completo, y aún nos falta hablar pues de la selección. Y vamos con eso, ¿no? De entrada, pues con la muy mala noticia de que Luis Chávez sufre una lesión muy grave en un entrenamiento el miércoles, aparentemente una disputa de balón con Orbelín Pineda, reportaba ayer Rodolfo Landeros, y pues acaba siendo una rotura de ligamentos de la rodilla derecha, y con eso, pues, obviamente está fuera del torneo, está fuera por lo menos 6 meses, es más realista pensar en 8, y peligra feo para el Mundial Luis Chávez, ¿eh? Peligra. Y es una lástima. La verdad es que yo creo que dentro de los mediocampistas que se vieron, pues su actuación con Costa Rica fue de lo mejorcito, ¿no? O sea, seguimos buscando al acompañante o a los acompañantes de Edson Álvarez ahí. Creo que Chávez se había ganado el derecho a repetir el partido contra Arabia Saudita. Ahora obviamente no estará. Y la realidad es que Charlie Rodríguez es como el meme de los Simpson, güey. Ahí está. O sea, Mou lo echa de la cantina
y aparece atrás, ¿no? Porque seguramente va a volver a jugar. O sea, es posible que sea titular de nuevo Charlie Rodríguez. Sí, porque vaya, viendo lo que es el 11 que se usó ante Costa Rica, preveíamos que va a jugar Gallardo en lugar de Mateo Chávez. Está la duda de quién va a ser el otro defensa central, ya sea que bajen a Edson o, más probable, que sea Luis Reyes. Me llama la atención. ¿Luis Reyes? El No, Hueso no, Reyes. sigue el Hueso, digo, Israel Reyes. No, el Hueso sigue, también puede regresar algún día. A sus 45 años. Me llama la atención, puede no querer decir nada, que la conferencia de prensa de ayer de la selección fueron Javier Aguirre, ¿y sabes quién fue el otro? No lo vi. Chiquete. Pero, sí que algo, ya no, o sea, no vi esa parte, pero luego sí vi que estaban platicando, creo que eran los de Fox, pero jugar con dos zurdos, o sea, que se referían a eso. A dos centrales zurdos. Digo, a ver, ya ha jugado con dos diestros. El primer partido lo jugó con dos diestros. Entonces, a ver, quizás priorice el juego aéreo, donde obviamente Chiquete es mejor que cualquiera de las otras opciones, y termino siendo él el titular. O quizás lo hace para despistar. Es Javier Aguirre, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa. A fin de cuentas, es habitual que jueguen dos diestros en la central en muchos equipos o selecciones porque no hay un zurdo disponible, pues que haya dos zurdos tampoco es el fin del mundo. A fin de cuentas, Arabia Saudita, además. O sea, sí, además, yo soy zurdo, entonces también los zurdos tenemos esa... ¡Maldito zurdo! Esta maldición de que tenemos que adaptarnos a un mundo de derechos. Entonces, en cierta medida, uno pensaría, es un poco más probable que dos zurdos se adapten a jugar así, uno por derecha, a que lo hagan dos diestros. Pero bueno, vamos a ver. Luis Herrera, autoproclamado zurdo, dice que se tuvo que acostumbrar al mundo de los derechos. O sea, en tu ideología no existen los derechos, maldito zurdo. Maldita sea la derecha, la condeno para siempre. Pero bueno, digo, ya bueno, en la defensa está eso, ¿no? Puede que sea Chiquete y Johan, entonces se mantendría Jorge, supongo, aunque preferiría ver a Israel Reyes que a Jorge en este momento. Es posible que juegue Reyes, ¿no? O sea, sí, que además, para cerrar en la, claro. Sí, y que esté Chiquete hace pensar aún más que sí, que será porque Israel se vaya lateral. Entonces, ahí estaban dos cambios predecibles, pero de medio campo hacia arriba, pues uno pensaría, van a repetir, ¿no? Edson, Chávez y Marcel, que además son más versátiles ambos que Charlie, se vio en el juego contra Dominicana, contra Costa Rica, que pueden intercambiar roles, ¿no? De repente más defensivo uno que el otro, de repente el que estaba primero defendiendo más, ataca un poco más, y en las bandas, que eran Vega y Alvarado, ¿no? Que Alvarado, que está claro que va a repetir, y por delante Raúl, ¿no? Ahora, pues sí, al no estar Marcel, las opciones son o que vuelva Charlie o que vuelva Julián Quiñones, lo que hace esto más un 4-4-2 que el 4-2-3-1. O que vuelva Santi. O sea, también, la veo menos probable, pero que vuelva Santi. O Javier Aguirre aplicando un Ricardo Lavolpe metiendo a Gil Mora de inicio en el partido, ¿no? Sería fabuloso. Sí, sería genial. Vamos a mandarlo. Pero sí, bueno, de entrada, que no esté Luis Chávez, y también hay que decir eso, ¿no? Que la gente no se tome esto ni como que lamentamos que Luis Chávez esté lesionado porque le da más chance a Charlie o, pues, bueno, le va a dar más chance a Gil Mora, así que, bueno, una lesión siempre es algo para lamentar, siempre es algo que es una pena, no importa el jugador, y a Luis Chávez, pues sí, hay que desearle la pronta recuperación y que le alcance para tener una oportunidad legítima de defender su puesto en selección, ¿no? Dicho todo esto, pues sí, al no estar Chávez en el resto de la Copa Oro, Gil Mora se convierte en una opción un poquito más probable, aunque todavía creo que depende de que el partido ya esté definido desde el 70, porque sí, suponiendo que ahora juegan Marcel y Charlie Rodríguez, te quedan menos cambios en esa zona del campo. Te queda Lira y te queda, ¿quién más? Orbelín, en teoría, que puede jugar por ahí, y ya. Entonces, sí, que Lira además no lo vas a meter si necesitas control de balón o ganar el partido, porque no es ese su rol. Orbelín sí, pero tampoco es que sea un gran jugador de posesión. Así que por ahí, incluso por funciones, te sirve Gil Mora, ¿no? No es solamente por darle la oportunidad. Vamos a ver, seguramente saldrá a la banca, así que es un punto positivo dentro de esto que bien dices.
nunca hay que festejar una lesión de nadie, ni muchísimo menos, y menos de esta magnitud, ¿no? Sí. O sea, a final de cuentas, o sea, hay veces que decimos, ay, qué bueno que no jugó Pulisic porque se lastimó el dedo chiquito del pie derecho, y ya está, ¿no? Pero una rotura de ligamentos cruzados es una lesión muy jodida. No, o sea, uno lo piensa en materia futbolística, pero no, para la vida cotidiana de la gente, para la recuperación, es muy difícil. Sí, Entonces, no, en los próximos 6 meses de Luis Chávez van a ser realmente difíciles porque es jodido tener que estar haciendo la rehabilitación de ese tipo de lesiones. Y sí, y después de todo eso, pues sí, digo, tiene la motivación esa en lo que, ok, falta un año para el Mundial, los tiempos pueden alcanzar para que él regrese a jugar, ya se verá si con el Dinamo Moscú o de plano ya aprovecha esto algún club mexicano para decir, hey, te lo compramos aunque esté lesionado y a él le convenza más la idea de rehabilitarse en México. Digo, tendría sentido, ¿no? O sea, o sea, si aparecen Tigres, Monterrey, Cruz Azul, quien ustedes quieran, y le dice, hey, vente y te pagamos el sueldo desde ahora y te puedes rehabilitar en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, tendría su lógica, ¿no? No vería completamente negativo que vuelva del Dinamo. Pero sí, va a estar complicado para él porque de por sí que ya, Marcel por fin se integró a la rotación de la selección. Tienes ahí a Edson, tienes a Lira, sabes que está Luis Romo, está Romo también, de los habituales que no estuvo en esta copa, ¿no? Y ahí viene Montiel. Y ojo, no hemos hablado de él mucho, pero ahí viene Fidalgo también, que ya estará, que será elegible desde enero y que yo creo que si sí va a jugar por México, lo empezarán a convocar para que esté entrenando con la selección desde las fechas FIFA de octubre o noviembre. Tiene que ir, porque es un jugador que sí, por perfil y por características no tenemos y que sería muy útil, ¿no? Sí, digo, entonces están ellos y en menor medida quien le falta uno de los jóvenes, pero tan solo con el posible regreso de Romo, con digamos que la subida de Montiel a la mayor y la opción también de Fidalgo, para Luis Chávez sí está ahora sí muy, muy complicado meterse, o bueno, conservar el puesto para el Mundial, con todo y que ahora sean 26. Sí, lástima porque eso, jugó bien contra Costa Rica, tiene esa pierna derecha que le pega con un fierro, que en el partido contra Costa Rica por poco se genera un gol gracias a un disparo potentísimo de él, que después lamentablemente fallaron el contrarremate de manera increíble. Entonces, pues sí es una lástima. Incluso en materia futbolística, yo sé que hay gente que dice, vive del gol contra Arabia Saudita. No, es un jugador completamente válido, ¿no? O sea, otra cosa es que no haya terminado por ser el jugador que pensábamos que podía ser, ¿no? Quizás si se hubiera ido al Feyenoord hubiera sido otra cosa, pero a final de cuentas creo que es un jugador muy válido para selección y que lamentablemente, pues por lo menos en el mediano plazo no va a estar. Y además, quienes dicen eso de que vive de un gol contra Arabia, mienten, porque se les olvida que también hizo un gol igualito ante Jamaica un año después. No me acuerdo si era en Nations League o en algo más, pero ya son dos goles de tiro libre. Ya hasta 3, no me acuerdo bien. No, sí, creo que son solo 2. Pero sí, es un jugador que le acaba pesando pues lo que ha sido la realidad de la selección en los últimos 15 años. No jugamos bueno, ya no se juega las confederaciones, la Copa Oro pues no es como que un logro que nadie presuma. Copa América no ha sido lo que esperábamos esta última participación, entonces pues no se gana nada, y para todo jugador que tuvo un momento de gloria, vamos a decir, es más fácil aún señalarlos de que vive de eso. Bueno, aunque sea tuvo ese gol, ¿de qué viven los demás si ninguno ha podido ganar? Y no es por pegar a todos los demás, es porque la gente sea realista de que, a ver, si X jugador tuvo ese breve momento en el cual nos unió a todos y celebramos su gol, pues es porque es de los pocos momentos que podemos celebrar, no porque desde entonces el jugador se tiró a la hamaca, ¿no? Él y todo el equipo siguen batallando simplemente por falta de calidad a veces, por mala suerte, porque no jugamos gran cosa. En cuanto a torneos importantes, pues no hay mucho más que presumir para ninguno. Sí, es como decir, Santi vive del gol de la final de la Copa Oro ante Panamá. Eso fue un gol muy importante dentro de todo, pero como es Copa Oro a nadie le importa, ¿no? O sea, nadie dice que Santi vive de eso, ¿no? A final de cuentas. Y es, por el momento, su momento más alto en selección, el de Santi Jiménez. Pero pues no dicen eso, ¿no? Aunque bueno, habrá un señor un poco pasado de peso en un canal de YouTube que revienta a todo el mundo, pues que sí, que esa es la otra más, ¿no? O sea, en México nos encanta verlo mal, o sea, lo que decíamos, ¿no? No pueden celebrar, solo puede celebrar el Monterrey y sus aficionados. Pero claro,
si hubiera perdido el Monterrey, qué mierda es la Liga MX, qué Claro. fracaso, que no pudo calificar. O sea, a ver, o todos coludos o todos rabones. Exacto. Pero pues así es, ¿no? O sea, en México, el aficionado al fútbol en general, ¿no? Pero en México la gente es muy negativa, muy, muy negativa, ¿no? Alentada por ya saben quién, ¿no? Entonces, pues, no me sorprende que salgan esas cosas. Si dicen del Chucky Lozano, vive del gol contra Alemania, quizá, pero no mames, fue el gol con el que le ganamos al campeón del mundo en el Mundial. O sea, ¿qué más alto puede llegar que eso? Es complicado, ¿no? Sí, o sea, siendo México, obvio, ¿no? Claro, o sea, ¿qué jugó México en los siguientes, que son 7 años? Con lo cual Chucky pueda vivir de algo más grande que ganar, que meterle un gol al campeón del mundo. Literalmente jugamos Otro Mundial. Otro Mundial en el cual nos fue muy mal, en parte porque era una mala generación, en parte porque se lastimaron, como decías ayer, ¿no? Raúl y Tecatito, y después de eso, la Copa Oro de hace un año, a la cual ni siquiera quisieron llevar a Chucky, fue de los borrados. ¿De qué más va a vivir? Y esta se lesionó. Y esta se lesionó. Además, Entonces, sí, porque además uno piensa, ya para ir cerrando, ¿no? Sí. Uno piensa en el Mundial con Raúl Prime, ¿no? Que era el Raúl sin la lesión. Raúl estaba imparable, ¿no? Raúl, Tecatito y Chucky, hubiera sido otra delantera, ¿no? Claro. No el desastre que pusimos contra Argentina. Oye, pero yo tengo una junta, así que tenemos que cerrar ya y ya van 50 minutos. Pues sí, cerremos. Ya del partido como tal, México-Arabia, perdón, iba a decir América, pues no pudimos decir mucho, en parte porque no hay mucho que decir. La mayor parte del equipo árabe está con el Al Hilal. México es claro favorito. En las apuestas paga apenas 1.50 y me parece mucho. Esperemos no estar hablando el domingo el lunes, de una sorpresa muy negativa, pero por lo pronto, pues sí, vamos a ir. Va a ganar México y nos vemos el lunes para platicar de cómo estuvo ese partido. Ya, yo creo que gana México además fácil. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp. Yo soy Luis Herrera, el mío es @LuisRHA, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, que es también el YouTube, el Instagram, el TikTok, el Facebook, que también estoy subiendo ahí los episodios, y en Patreon, Patreon.com, /Desde el Bar POD. El Telegram es Desde el Bar Podcast. Gracias y hasta el lunes. Chao.